El día de mi 28º cumpleaños, Patrick solicitó un traslado a otra ciudad sin avisarme. Para cuando me enteré, el traslado ya estaba aprobado. Le rogué que lo reconsiderara. Pero Patrick dijo, ¿no es lo mismo donde quiera que vayamos siempre y cuando estemos juntos? Es diferente, echar raíces en una gran ciudad es mi sueño. Él lo sabía, pero lo olvidó. Después supe que lo hizo por su primer amor, que sufría de depresión. Allá la vida es más tranquila, te gustará. Primero, deja tu trabajo actual. En cuanto fijemos las fechas, iremos juntos. Lo miré. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Quería darte una sorpresa. Una sorpresa. Pero ¿por qué me dolía el corazón? Tragué la amargura en la garganta y pregunté, ¿de repente querías ir al condado de Ninjan por qué? En ese momento sonó un tono de llamada en tiempo real, interrumpiendo la frase que no había terminado. Patrick miró su teléfono, se levantó y caminó hacia el balcón. No sé qué dijo al otro lado. Después de terminar la llamada, colgó, hay algo en el hospital, tengo que irme, y estaba a punto de irse. Pero en la puerta, de repente pensó en algo y regresó. Patrick me besó la frente. Feliz cumpleaños, esposa. No me esperes despierta, buenas noches y dulces sueños. Fuera de su vista, mis ojos se enrojecieron. En cuanto Patrick se fue, las lágrimas brotaron incontrolables. Me levanté con la respuesta y salí al balcón. Patrick condujo su coche desde el aparcamiento subterráneo, y giró a la izquierda para incorporarse al carril. No era la ruta al hospital, sino al hotel de su primer amor, al que había amado pero nunca había conquistado. Me enteré de esta persona gracias a Jason, amigo de la infancia de Patrick, a quien se le escapó sin querer. Él y Patrick trabajan en el mismo hospital. Ese día llevé una comida preparada al departamento de Patrick. Por casualidad me encontré con Jason atendiendo a una paciente. Era una joven. No había nada inusual en su conversación, solo un intercambio normal entre médico y paciente. Estaba a punto de dejar el contenedor de comida e irme cuando Jason me interrumpió con una sola frase. ¿No es Cynthia? ¿Cómo llegó hasta aquí? No puede seguir colgada. Al darse cuenta de que había hablado demasiado, Jason se calló rápidamente. Lo miré de reojo. Después de todos estos años con Patrick, sus amigos ya eran mis amigos. Además, la novia de Jason era mi mejor amiga. Lo que importaba más era obvio. No es exactamente un secreto, mejor te lo digo. Jason apretó los dientes y contó todo el pasado de Patrick. Patrick estaba enamorado de Cynthia, la chica que acababa de conocer en el instituto. Cynthia estaba en la clase de humanidades y también le gustaba. Acordaron que después de graduarse irían a la misma universidad. Pero al poco tiempo su relación llegó al oído del profesor. Este, furioso, convocó a ambas familias. Esa citación reveló que ambas familias eran enemigas desde hacía mucho tiempo, una vieja disputa que se remontaba a la generación de su abuelo. Había persistido hasta el presente. Como resultado, ambos grupos de padres se opusieron vehementemente a la unión. Patrick incluso fue transferido a otra escuela por sus padres, y cuando llegó el momento de completar sus preferencias universitarias para el examen de admisión, sus padres lo obligaron a cambiar de opinión. Esa noche Patrick parecía saber que yo conocía su pasado. Tomó la iniciativa de confesar porque Cynthia había ido a verlo. Dijo que Cynthia tenía depresión y que no había mejorado en el hospital del condado, así que la trasladaron a la gran ciudad para intentar un tratamiento. Dio la casualidad de que estaba de guardia ese día, y así se convirtió en su médico de cabecera. Preocupado por si le daba demasiadas vueltas, Patrick me aseguró repetidamente que ya no había nada entre él y Cynthia. La persona a la que amaba ahora era yo, Cynthia era igual de paciente. No regresó hasta las 2 de la mañana. Me quedé despierto, repasando mentalmente la noche. Cuando alargué la mano para encender la lámpara de noche, las pupilas de Patrick se contrajeron un instante. Te desperté. Negué con la cabeza, me levanté de la cama y caminé a su lado. Tomé su abrigo con cuidado y efectivamente olía a perfume familiar. No era mío, sino de Cynthia. Soy muy sensible a los olores. Lo recordé de aquella reunión apresurada en el hospital. Pero no pregunté.
Una vez que un hombre ha mentido, preguntar más es inútil. Patrick no notó la emoción en mis ojos. Después de quitarse la corbata y ponerse las pantuflas, preguntó con indiferencia, ¿no puedes dormir? Te calentaré una taza de leche. No hace falta. Lo llamé cuando se dirigía a la cocina. No puedo dormir porque he estado pensando en lo que dijiste esta noche. Tu solicitud de traslado al condado de Ninam me impactó muchísimo, y la busqué en internet, las condiciones allí no son muy buenas. Patrick, ¿podrías reconsiderarlo? ¿O podríamos ir al Insur Wiching en el condado de Ninam? Después de unos años, cuando tengamos hijos, podremos regresar. ¿Qué te parece? Me rebajé hasta el punto de suplicarle, como si le pidiera que al menos me escuchara. Patrick soltó, ya lo he decidido. No cambiaré de opinión. Ante esas palabras, la sala pareció sumirse en un silencio sepulcral. Cuando estaba a punto de llorar, aparté la mirada rápidamente. Patrick corrió a mi lado e intentó arreglarlo rápidamente. O sea, no tienes que preocuparte. Mientras estemos juntos, ¿no es todo igual? No es igual. Echar raíces en una gran ciudad es mi sueño. Él lo sabe, pero lo olvidó. Patrick y yo fuimos compañeros de universidad el mismo año. Nos conocimos en un club. El año que empezamos a salir fue en el segundo semestre de nuestro segundo año. Patrick era guapo, alto y tenía una complexión estupenda, podría decirse que era mi tipo ideal. En ese momento desconocía el pasado de Patrick. Simplemente durante el tiempo que pasamos juntos, sentí que él también estaba interesado en mí. Y yo no era de las que dudaban ni se hacían las tímidas. Así que tomé la decisión más audaz de mi vida, se lo confesé a Patrick. Dijo que sí. Apuesto a que sí, de verdad le gustaba. Me trató muy bien. Caminamos de la mano por una hermosa e inolvidable etapa estudiantil. En nuestro último año, Patrick me preguntó cuáles eran mis planes después de graduarme. Dije que quería probar suerte en una gran ciudad y echar raíces allí. En ese momento me apretó la mano con fuerza y dijo, de acuerdo, iré contigo. El recuerdo se había infiltrado en mis sueños, al despertar, mi almohada estaba mojada. Temeroso de la oscuridad, instintivamente me giré y me hice a un lado. Pero el calor familiar no llegó. Solo entonces vi relámpagos y truenos fuera de la ventana y una llovizna constante. De repente un pensamiento me invadió la mente. La luz se encendió y confirmó mi sospecha. Patrick había salido. Mientras dormía. 3 años de matrimonio, y esto nunca había sucedido. Incluso en las raras ocasiones en que se iba, me informaba, nunca se había escabullido sin que yo lo supiera. Me dejé caer en el sofá y tardé un buen rato en acordarme de llamar. El teléfono sonó una vez y alguien contestó. De alguna manera ya sabía la respuesta, pero aún así pregunté ¿a dónde fuiste? No hubo respuesta. Cogí el teléfono y vi que de alguna manera, lo habían colgado. Justo cuando iba a volver a marcar, Patrick llamó. Me quedé paralizada un momento y luego deslicé el dedo para contestar. Es solo una paciente, ¿por qué tienes que ser tan agresivo y decir esas cosas difíciles de oír? ¿No sabes que no soporta la estimulación? Serena, estoy muy decepcionado de ti. Patrick colgó. Sentí como si me hubiera caído un rayo, me dolía tanto el corazón que no podía respirar. No pude dormir. Me quedé sentado en la sala hasta el amanecer. Si no hubiera recordado que tenía que ir a trabajar más tarde, me habría quedado allí sentado, sin comprender, para siempre. Preparé un desayuno sencillo en la cocina. Antes de terminar, Patrick regresó. El ambiente se volvió gélido. Después de quitarse el abrigo, se acercó a mí y me gritó, cariño. Lo ignoré, fingí no oírlo. Después del último bocado de huevo, me levanté y fui a la cocina. Patrick lo siguió. Cynthia intentó suicidarse. Me detuve un momento y seguí con los tazones y los palillos en las manos. Me enojé en ese momento y asumí que fuiste tú quien hizo esa llamada insultante. Lo siento, esposa, no debí haberte acusado sin aclarar los hechos. Ráñame todo lo que quieras, pero no me ignores. Seguí fingiendo no haber oído. Volví a poner los platos lavados en su sitio y salí de la cocina. Pero Patrick me abrazó por detrás.
Fue mi culpa. Prometo que no habrá una próxima vez. Por favor, no te enfades, ¿vale? ¿Esa es la única pregunta? ¿De verdad crees que no sé dónde has estado estas últimas noches? Me solté de su agarre. Como no quería oír sus excusas, agarré la bolsa que colgaba en la pared y me fui a trabajar. Casi al final del día, Patrick por fin me envió un mensaje. Admito que había ido a casa de Cynthia estos últimos días, pero era porque tenía un episodio depresivo y como su médico de cabecera no podía ignorarlo. Además, solo me tiene aquí. Si estuvieras en su lugar, creo que harías lo mismo. No te dije la verdad porque temía que me malinterpretaras. No le contesté, pero esa noche recibí una llamada de Jason. Dijo que Patrick estaba borracho. No podía ignorarlo. Pero cuando llegué vi que Cynthia también estaba allí. Solo después de preguntarle a Jason me enteré de que esta cena era la forma en que el compañero de trabajo celebraba a Patrick. Entonces, ¿por qué está Cynthia también? Podrían traer a su familia. ¿No se suponía que ibas a trabajar hasta tarde esta noche y no pudiste venir? Patrick acaba de invitar a Cynthia. No te preocupes, estuve observando todo el tiempo esta noche, no hubo contacto íntimo entre ellos. Pero no había trabajado hasta tarde para nada. Ciertamente no había hablado con Patrick. Una amargura me invadió como una inundación. Sin embargo, cuando vi a Cynthia, me contuve. La gente es así, por muy destrozada que esté, no lo demuestra delante de una rival romántica. Le quité a Patrick de la mano y le sonreí a Cynthia, me lo quedo. Patrick tiene mal del estómago. Dale un vaso de agua con miel cuando llegues a casa. En ese momento me quedé paralizada un instante. Después de pensarlo me volví y le dije, señorita Cynthia, ¿no lo sabe? El problema estomacal de mi esposo se curó hace 3 años. El rostro de Cynthia se iluminó de sorpresa y luego se sonrojó. De vuelta en casa, justo después de ayudar a Patrick a subirse a la cama, su teléfono vibró. Pensó que podría ser Jason, que preguntaba si habíamos llegado a casa. Pero al abrir el teléfono, descubrió que el mensaje era de Cynthia. Patrick, te transfieren al condado de Ningham por mi culpa, ¿no se enojará mucho mi cuñada? El teléfono de Patrick nunca había estado bloqueado. Cynthia podría haber esperado a que despertara para decírselo en persona. En cambio, decidió enviar el mensaje en ese momento. Así que Cynthia me lo envió a propósito. ¿Se vengaba de mí por haberla avergonzado justo ahora? Ella ganó. Esa frase me dolió tanto el corazón que apenas podía respirar. Casi muero en ese instante. Patrick reprogramó la cita. Está programado para la próxima semana. Me llamó mientras estaba en casa de mi amiga Holly. No supe qué decir. ¿De acuerdo? ¿O lo entiendo? No quería decirlo. Patrick guardó silencio un momento y luego me preguntó con cautela, ¿sigues enfadada, cariño? Sé que me equivoqué. Si no me perdonas, usaré el cupón de maquillaje que me diste. El cupón de maquillaje fue algo que le di en la universidad. En aquel entonces, quizá era un poco imprudente en el amor, siempre me enojaba por nimiedades. Cada vez que me enojaba, mencionaba la ruptura. El tiempo más largo que estuvimos separados fue de 2 meses. Quizás Patrick se cansó de tomar la iniciativa y dejó de contactarme. Yo tampoco me atreví a rogar por una reconciliación. Hasta que un día Patrick me esperaba de pie triste bajo el dormitorio. Me preguntó si me había calmado. Asentí, y solo entonces me abrazó. Me habló como si estuviera ofendido y agraviado. De ahora en adelante, cuando peleemos, ¿podrías no mencionar la ruptura? Dije que no. Las emociones son las más difíciles de controlar. A veces lo que hay en tu corazón no es eso en absoluto, pero las palabras que salen adquieren un significado diferente. Cuando Patrick escuchó eso, se sintió aún más ofendido. Con los ojos rojos, se dio la vuelta y lloró. Dijo que durante los 2 meses posteriores a nuestra ruptura, había estado esperando a que lo borrara de mi lista negra, esperando a que nos reconciliáramos, pero nunca pudo esperar, cada vez que fingía no verlo. Patrick hablaba cada vez con más entusiasmo, atrayendo a un grupo de compañeros. Tuve que llevarlo al borde del pabellón y decirle, entonces te daré un cupón para reconciliarte.
Cada vez que nos reconciliemos te daré uno para que lo uses la próxima vez que me hagas enojar. Pero solo le di uno a Patrick. Porque después de eso casi nunca me hizo enojar. Incluso cuando me enojaba, nunca llegamos al punto de romper. Patrick siempre resolvía las cosas rápido. Le pregunté ¿por qué eres tan complaciente conmigo? ¿No te di un cupón de maquillaje? Patrick dijo, no quiero usarlo, me lo quedo. Bromeé con él, puedes guardarlo para la próxima vez que nos reconciliemos. Patrick se puso serio y dijo, no quiero volver a romper. Entonces, ¿por qué lo guardas? Volví a preguntar. ¿De verdad lo usaría? La voz de Patrick me hizo reflexionar. Aburrido. Guardé el teléfono para colgar y entonces lo oí decir, usa la tirada de conciliación. Cariño, cumplirás tu palabra, ¿verdad? Baja rápido, ya estoy abajo en el edificio de Holly. Aún así volví con Patrick. Al fin y al cabo, era algo que había prometido, no podía faltar a mi palabra. Y faltaban menos de 3 días para la semana siguiente. Así que en cuanto llegamos a casa, Patrick y yo empezamos a empacar. Lo que no pudimos llevarnos se lo dimos a vecinos y amigos. Envíen las cosas grandes por mensajería. El apartamento estaba alquilado, así que mejor entrégalo. El resto puede esperar hasta la semana que viene y guardarlo en el maletero. El tiempo pasó volando y pronto llegó el lunes. Patrick se levantó temprano. Pensé que bajaba a mover el equipaje, pero cuando pregunté, descubrí que iba a llevar a Cynthia. Incluso tuvo el descaro de decirme que venía en camino, que había espacio en el coche y que tener más gente era una ventaja. ¿Qué podía decir? Ya había actuado y me pidió perdón después. Me estoy preparando para volver. Cariño, solo necesitas recoger unos documentos importantes, déjame el resto a mí. Bueno. Después de colgar, volví a comprobar que no había olvidado nada. Solo después de confirmar que todo estaba en orden, salí del apartamento en el que había vivido durante 3 años. Unos 20 minutos después, recibí una llamada de Patrick. ¿Dónde estás? ¿Por qué no te veo? En la oficina. Apreté el teléfono con más fuerza. Patrick, no he renunciado. ¿No lograste renunciar? Claro, dije con calma. Al otro lado de la línea, Patrick parecía haber dado un suspiro de alivio. Su tono se iluminó. Me encargaré de la incorporación pasado mañana. Cariño, ¿qué te parece esto? Primero lo arreglaré todo y luego volveré a buscarte. Para entonces tú también deberías haber renunciado sin problemas. No te preocupes, no tardaré más de una semana, no te haré esperar mucho. Le di una pequeña sonrisa. De acuerdo. Después de colgar, volví al trabajo. A las 7 de la tarde Patrick me envió un mensaje para decirme que había llegado al condado de Minyan. Estaba comiendo en ese momento. Preocupado por si lo malinterpretaba, Patrick incluso me envió una foto. No te preocupes, cariño, solo está tu marido. ¿No trabajaste? ¿Comiste bien? En el primer día que estuvimos separados, te extraño muchísimo. Las palabras de Patrick sonaban dulces, pero vi el reflejo de Cynthia en la cuchara. Cynthia era difícil de confundir. Las 2 veces que la había visto llevaba un vestido blanco, y esta vez no fue la excepción. Le gustaba llevar el pelo largo y suelto, y con su depresión poseía una especie de belleza mórbida. Realmente parecía un primer amor. Le respondí a Patrick con un simple y luego no volví a mirar el teléfono. No fue hasta la noche, cuando quise ver los vídeos, que me di cuenta de que había hecho varias llamadas. Le respondí con un signo de interrogación. Entonces apareció la videollamada. No encendí la cámara, sino que pasé a una llamada de voz. Patrick, sin embargo, tenía la cámara encendida, aunque solo mostraba parte de su rostro. Cariño, ¿por qué estás tan distante conmigo hoy? Ni siquiera contestaste cuando llamé. Lidia con el trabajo. ¿Eso es todo? Has cambiado. Antes me tranquilizabas, pero ahora no solo lo haces. Sentí una punzada de irritación y lo interrumpí. Si no hay nada más, lo colgaré. Todavía tengo un montón de trabajo por hacer. Con eso terminé la llamada.
No le di oportunidad de responder. Patrick pareció presentir que algo andaba mal y rápidamente envió un signo de interrogación. Fingí no verlo, y no envió nada más. Simplemente no esperaba que Patrick apareciera en mi oficina la tarde siguiente. En ese momento el becario que supervisaba estaba a punto de ofrecerme el almuerzo. Iba a negarme. Pero no soporté su insistencia, así que acepté. Era un tipo llamado Miles. Por razones que no logro comprender, Patrick parecía tener una idea equivocada y asumió que Miles me cortejaba. Me tomó de la mano y me dijo, está casada conmigo. Así que aléjate de ella. De lo contrario, no puedo prometer que haré. La última frase sí tenía un matiz de amenaza. Pero en realidad solo era un becario. Solo quería invitarme a comer, ¿qué había hecho mal? Le puse los ojos en blanco a Patrick. Es un becario nuevo en la empresa. Mi relación con él es solo de jefe y subordinado, no es lo que te imaginas. Patrick era razonable en cierto sentido, cuando se dio cuenta de que había malinterpretado, se disculpó de inmediato. Esa comida terminó incluyendo a Patrick por necesidad. El presupuesto aumentó en consecuencia. No dejé que el becario se quedara corto, al irnos, le pedí a Patrick que pagara la cuenta. De camino a casa, Patrick finalmente me preguntó por qué había venido hoy. Cariño, ¿has estado de mal humor estos últimos días? Siento que cada vez te estás distanciando más de mí. Me giré para mirarlo. Quizás por culpa, Patrick evitó mi mirada y miró hacia otro lado. Forcé una leve sonrisa. Quizás sea porque renuncié. De verdad que presenté mi renuncia. Ese cabrón de jefe le entregó el proyecto que tanto me había costado conseguir a su prometida en paracaídas. Si la empresa no me trata bien, ¿por qué debería aferrarme a ella? Además, una gran empresa ya me había ofrecido una rama de olivo. Si me iba, podría empezar allí de inmediato con un salario y prestaciones mucho mejores que los que tengo ahora. Sí, no renuncié por Patrick. No iba al condado de Ningen. Me quedaría en esta gran ciudad y seguiría persiguiendo mis sueños. Patrick respondió a una llamada y se fue, diciendo que tenía que ocuparse de un asunto del trabajo. Antes de irse me dijo que volvería en cuanto confirmara mi fecha de renuncia. No le dije que volvía por Cynthia porque temía que afirmara que Cynthia volvía a ser parte de sus funciones. ¿Cómo no iba a serlo? Incluso solicitó un traslado y la renuncia por ella. Solo por Jason me enteré de que la enfermedad de Cynthia era difícil de curar y que solo podía recuperarse lentamente por sí sola. Así que estar en una ciudad grande o no le importaba. Sería mejor volver a la capital del condado, al menos la presión sería menor. Simplemente no esperaba que Patrick estuviera dispuesto a ir y venir por ella. No sé qué piensa Patrick de Cynthia, y no me apetece adivinarlo. Patrick ya no forma parte de mi plan de vida. Una semana después, lo había dejado con éxito. Al salir de la oficina, Patrick me llamó por casualidad. No tenía intención de contestar. Al fin y al cabo, había quedado con mis amigas para celebrar. Pero temía que siguiera llamando, así que contesté. Patrick habló primero disculpándose. Cariño, ¿te acuerdas de Cynthia? Su depresión ha empeorado, ha llegado al punto de no poder estar sola. Sus padres están lejos y no pueden volver ahora mismo, y estoy muy preocupada por ella. Si ya lo dejaste, ¿podrías tomar un taxi para irte un rato? Ya había planeado dejarlo, pero oír eso me dolió de todas formas. Después de todo, era alguien a quien había amado durante 8 años, no alguien a quien se pueda renunciar tan fácilmente. Esposa. Bien. Patrick respiró aliviado y luego preguntó, ¿renunciaste a tu trabajo? Todavía no. Le mentí. Quizás otros 2 o 3 días. En cuanto presente mi renuncia, iré directo a buscarte. Bueno, entonces esperaré aquí a que llegue mi esposa. Amén. No fui al condado de Ningen hasta el sábado. Me quedé allí una noche y probé la gastronomía local. En general, me pareció regular. No tan bueno como Patrick lo había descrito. Pero una cosa es cierta, la vida allí es realmente tranquila. Y sin embargo no me gusta nada la vida lenta. Prefiero el exceso embriagador de las grandes ciudades, las luces de neón y las noches brillantes.
Salí de mi habitación temprano a la mañana siguiente antes de llamar a Patrick. Sonó y sonó sin respuesta. Volví a llamar, y esta vez por fin se conectó. Pero no era la voz de Patrick, sino la de Cynthia. Ni sorprendente ni del todo inesperado. Patrick había estado cuidando de Cynthia todo el tiempo, así que no era extraño que ella contestara su teléfono. Cynthia, sin embargo, parecía un poco enfadada. Patrick se quedó dormido. Llámalo de nuevo esta tarde. De acuerdo. Justo cuando estaba a punto de colgar, Cynthia me detuvo. Quiero conocerte. De acuerdo. Que Cynthia quisiera verme al igual que me había sorprendido, aunque no del todo, que la persona que había llamado antes fuera ella, fue a la vez inesperado y nada sorprendente para mí. Quizás llevaba mucho tiempo queriendo hablar conmigo. Simplemente no había encontrado la oportunidad. Cynthia llegó antes que yo. Apenas me había sentado cuando le hizo señas al camarero para que se acercara. Jugando a ser la amable anfitriona. No había tocado nada, estaba allí por negocios. Así que fui directo al grano y le pregunté, adelante, ¿de qué querías hablar? Cynthia se quedó paralizada. Probablemente no esperaba que fuera tan directa. Apretó la taza sobre la mesa con más fuerza y me miró. Tras pensarlo un momento finalmente habló, Serena, ¿podrías devolverme a Patrick? Claro. ¿Qué dijiste? Esa frase no salió de Cynthia, sino de Patrick. No esperaba que Patrick apareciera aquí. Cynthia estaba aún más emocionada que yo, se puso de pie de un salto. Agarró la esquina de la camisa de Patrick y dijo con ansiedad, Patrick, déjame explicarte, no es lo que crees. Patrick la ignoró y me miró fijamente. Luego repitió, ¿qué dijiste? Me recuperé y sonreí levemente. Dije, claro, estoy dispuesto. ¿Qué pasa? Al oír eso, Cynthia volvió a tirar de la manga de Patrick. Parecía que iba a explicarle algo, pero Patrick la apartó de un empujón y le dijo, sal primero. Cynthia se fue de mala gana. Dio un paso y miraba hacia atrás cada 3 pasos, como si realmente temiera que Patrick la malinterpretara y así manchara la imagen que tenía de ella. Apenas se fue, saqué de mi bolso un papel de divorcio, ya firmado. Patrick, divorciémonos. La expresión de Patrick se congeló por un momento. Estás bromeando, ¿verdad? Para nada. Lo digo en serio. Patrick, ya no quiero estar contigo, separémonos en buenos términos. Patrick se dio cuenta entonces de que no bromeaba. Me preguntó con cautela, ¿es porque te descuidé un tiempo? Cambiaré, puedo cambiar, te prometo que no volverá a pasar. Por favor, no te divorcies de mí. Al final, su voz se quebró entre sollozos y tenía los ojos rojos. Cada vez que Patrick me hacía enfadar, mientras llorara y jurara que no lo volvería a hacer, le tenía lástima, le secaba las lágrimas y le decía que lo perdonaba. Pero esta vez, no lo haría. Al verme impasible, Patrick se desesperó. Di algo, cariño. Hice algo mal. Dímelo y cambiaré. ¿O Cynthia te acaba de decir algo? De verdad que no hay nada entre ella y yo. Ni siquiera sé por qué diría esas cosas, de verdad que no. Por favor, no te divorcies de mí, ¿de acuerdo? Ya no importa si es sí o no. Dejé los papeles del divorcio y dije con calma, recuerda firmar. Dicho esto, me fui sin mirar atrás. Antes de subir al avión, Patrick me llamó incontables veces. Solo le respondí por WeChat con una frase, una vez que termine el periodo de reflexión, recuerda ir a la oficina de asuntos civiles. Luego bloqueé temporalmente todos sus métodos de contacto. Pero no esperaba que nada más bajar del avión, recibiera 2 mensajes de Patrick en el teléfono de otra persona, no me divorciaré de ti. Tú también puedes dejar de pensar en eso. Le respondí y luego lo alargué sin sentimientos. Durante el periodo de reflexión, Patrick me estuvo buscando todo el tiempo. Pero yo había cambiado de trabajo y me había mudado. No se lo dije a nadie, salvo a unos pocos amigos cercanos. Ni siquiera Jason lo sabía. Porque si lo supiera, sin duda se lo diría a Patrick. Pensaba que los problemas entre Patrick y yo no tenían por qué derivar en un divorcio. Pero él no soy yo. No sabe que esto ya es el límite de lo que puedo soportar.
Cuando Patrick no pudo encontrarme, empezó a usar diferentes números para enviar mensajes y llamar. Ningún bloqueo me ayudó. Al final, impotente, fui a la tienda del operador y cancelé la tarjeta SIM. Solo así conseguí unos días para cada uno. Pero Patrick y yo seguíamos casados. Aún así, usando algún método especial, me había localizado. Ese día estaba cenando con un cliente. La apariencia de Patrick era algo que no podía controlar. Me aterraba que arruinara al cliente que con tanto esfuerzo había conseguido. Pero no lo hizo. Simplemente se sentó a un lado y esperó a que terminara de hablar. Bueno, no fue que no pudiera sentarme y tener una conversación formal con él. Cuando el cliente se fue, Patrick se quedó sentado allí observándome. En un instante volví a la primera vez que hablé de proyectos con alguien. Patrick se sentó allí en silencio, animándome. Con él allí, siempre me sentía mucho más tranquilo. También tenía más confianza en cerrar el trato. Patrick era como un ancla, aliviando toda mi tensión e inquietud. Estaba absorta en mis pensamientos y ni siquiera noté que Patrick se acercaba. Hasta que graznó: cariño. Lo miré. Desde lejos, antes no había podido observarlo con atención. De cerca vi que estaba muy cansado, con profundas ojeras, barba sin afeitar y el pelo desordenado como un nido de pájaro. Al verlo allí, sentí un dolor inexplicable en el pecho. En mi mente, Patrick siempre había sido una persona ordenada y limpia, pero ahora parecía un fantasma de sí mismo. No esperaba que hablar del divorcio le afectara tanto. Pero no sentí ningún remordimiento. ¿Quieres decirme algo? Dilo. Serena, yo. Claramente tenía mucho que decirme, pero en ese momento Patrick dudó. Se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Pensé que iba a hablarme del divorcio. En cambio, Patrick terminó de contar la historia que Jason desconocía. Dijo que la depresión de Cynthia era por su culpa. En aquel entonces, después de que sus padres los separaran, le confiscaron el teléfono, así que no recibió los mensajes que Cynthia le enviaba. Cynthia pensó que Patrick la ignoraba, y fue entonces cuando cayó en depresión. Debido a la enfermedad, Cynthia no pudo presentar el examen de admisión a la universidad. Cuando lo volvió a presentar, solo logró entrar en una universidad de tercer nivel que exigía una matrícula de casi 30.000 yuanes. Pero su familia ya había gastado todos sus ahorros para tratar su enfermedad. No tenía dinero extra para pagar la universidad. Así que Cynthia abandonó sus estudios y trabajó mientras recibía tratamiento. Sin embargo, aún no se había recuperado y su condición empeoraba. Los médicos del condado de Ninal le dijeron que una enfermedad cardíaca requiere medicamentos. Así que acudió a ti. Patrick asintió. Al escucharla hablar de esas experiencias, me sentí muy culpable y avergonzado, siempre pensando que tenía que compensarla de alguna manera. ¿Entonces accediste a ir al condado de Ninal por ella? La expresión de Patrick se congeló por unos segundos, luego asintió de nuevo. Todo lo que le pasó es por mi culpa. No podía ignorarlo. Pero Serena, lo que siento por ella es solo culpa, nada más. ¿Y si nunca mejora? ¿Qué harás? La mente de Patrick vaciló un instante. En el instante en que dudó, ya sabía la respuesta. Así que solo le pregunté si se habían firmado los papeles del divorcio. Patrick negó con la cabeza, como si respondiera que no y como si respondiera a la pregunta anterior. Pero no quería malgastar más palabras con él, le dije: nos vemos en el juzgado, y me fui del restaurante. Lo que no esperaba era que Patrick me hubiera dejado ir a propósito, solo para seguirme hasta mi edificio. ¿Cómo podía alguien caer en semejante desfachatez? Incluso después de llamar varias veces a los guardias de seguridad, seguía allí. Me había quedado sin opciones. ¿Qué quieres exactamente? No me divorciaré de ti. Mientras no me divorcie de ti, haré lo que digas. ¿Y Cynthia? Ya no me importa. Resoplé con frialdad. Dejando a un lado si realmente puedes hacer eso, incluso si pudieras, no funcionaría entre nosotros. Lo más importante en un matrimonio es la honestidad. Desde el momento en que me mentiste, nunca pudimos volver a ser lo que éramos. Patrick me miró. Desde el enrojecimiento gradual de sus ojos hasta el colapso y el rostro cubierto de sollozos desgarradores.
Una voz ronca se escapó entre sus dedos, vacilante siempre que estés dispuesta. No lo haré y no puedo aceptar que mi marido me ponga detrás de otra mujer a cada momento, aunque haya razones inconfesables. Bien, Patrick. No lo dudé, me di la vuelta y me alejé. Pero Patrick me abrazó por detrás con tanta fuerza que me asfixiaba. Un líquido pegajoso me manchó la espalda. La nota de reconciliación, quiero usarla. Patrick la agarró como un hombre que se ahoga agarrando un flotador. Dijiste que si lo usaba, por muy enfadado que estuvieras, te reconciliarías conmigo. Quiero usarlo. Por un momento recordé hace 7 años, el año en que Patrick y yo tuvimos nuestra pelea más feroz. Le pregunté por qué prefería perjudicarse a sí mismo antes que usar la nota de reconciliación. Dijo, la guardaré para cuando solicites el divorcio. Patrick, ¿no lo sabes? Se lo dije palabra por palabra. Esa nota solo sirve para quienes aún se aman, y tú ya usaste la tuya, y no te di otra. Desde la perspectiva de Patrick, de guardia ese día, una figura familiar apareció de repente en mi vista. Se llamaba Cynthia. La chica que me gustaba de joven. Incluso ahora, estoy seguro de si realmente la amaba. Solo recuerdo que, como a mí, le gustaban los libros de Kigo Higashino. Después de clase, le gustaba pasar el rato en la biblioteca, escondida en un rincón para leer esos libros a escondidas. Ella y yo éramos más bien como dos inadaptados que de repente encontraron un alma gemela, una amiga con los mismos intereses. Lo que yo confundía con amor en mi juventud, no era más que aprecio mutuo entre amigos. Para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Ese día, me dijo que desde que me cambié de escuela, había desarrollado una depresión leve. Ni siquiera pudo presentarse al examen de admisión a la universidad ese año. Tras repetir un año, solo logró entrar en una universidad de tercer nivel con una matrícula muy alta. Al verla burlarse de sí misma, me sentí extrañamente culpable. Me pregunté si le hubiera dicho entonces que me gustaba, no se habría convertido en lo que es ahora. Pero no hay dudas. Cynthia volvió a preguntarme sobre mi vida reciente. Le dije que ya estaba casado. Y sobre mi pareja, Serena. Estando con ella, por fin entendí lo que es el amor fisiológico. Incluso ahora, en el trabajo, pienso en ella y quiero aferrarme a ella. Recuerdo que estuvimos juntos en el segundo semestre de segundo año. Pero nadie sabía que me gustaba Serena mucho antes. Fue durante el entrenamiento militar. El instructor castigó a su clase por dar 3 vueltas a la pista. Serena y sus compañeras de piso se relajaron y se unieron a nuestro grupo, justo a mi lado. Pero después Serena no lo mencionó, probablemente no lo recordaba. Yo lo recordaba con claridad, por eso la seguí cuando se inscribía en los clubes. No sé si se le podría llamar química, pero cuando decidí confesarme, Serena se me confesó primero. Fue la primera persona tan directa que conocí. Me preguntó sin rodeos si quería salir con ella. Comparada con ella, yo era todo lo contrario. Había preparado cuidadosamente un discurso largo y conciso. Antes de que pudiera enviarlo, mi compañera de piso lo vio. Así que se burló de mí durante más de medio año. Diciendo que me comportaba como una nena, escribiendo tantas palabras floridas. Pero la gente en línea decía claramente que era romántico, que acababa de aprenderlo. La depresión de Cynthia era más grave de lo que imaginaba, y mi culpa hacia ella era aún mayor. Así que cada vez que me llamaba, corría a verla de inmediato. Pero temía que a Serena le importara, así que no se lo dije. Más tarde Cynthia dijo que quería regresar al condado de Ningan. Incluso me preguntó si quería acompañarla. Por alguna razón, no pude encontrar las palabras para negarme. Así que solicité en secreto al hospital un traslado a otra ubicación sin decírselo a Serena. Sabía que Serena se enojaría, así que esperé a que aprobaran el traslado antes de decírselo. Pensé que solo sería un cambio de trabajo, pero no esperaba que la reacción de Serena fuera tan intensa. Años después finalmente entendí por qué Serena estaba tan decidida a divorciarse de mí en aquel entonces. Resultó que hacía tiempo que había olvidado la promesa que le hice. Todo por culpa de alguien sin parentesco y lleno de mentiras. Debido al intento de suicidio de Cynthia, Serena y yo tuvimos una pelea. O más bien, la había calumniado.
En ese momento simplemente me dejé llevar por la tensión del momento y no pensé bien las cosas. Más tarde, cuando me di cuenta de que había malinterpretado a Serena, quise darme 2 bofetadas. Para compensarlo, usé el cupón de reconciliación que Serena me había dado hacía tantos años. Nos reconciliamos. Serena también aceptó ir conmigo al condado de Ninan. Pero me mintió. Incluso dijo que quería el divorcio y me presentó el acuerdo de divorcio firmado. Solo entonces me di cuenta de que no bromeaba. Entré en pánico, estaba aterrorizada. No quería el divorcio. Para nada. Así que le rogué a Serena, le rogué que no se divorciara de mí. Pero parecía que ya había tomado una decisión. No sabía qué hacer. Solo podía alargar las cosas sin pudor y negarme a aceptar el divorcio, pensando que algún día me perdonaría. Me equivoqué otra vez. Preferiría demandarme antes que seguir casada conmigo. Serena estaba decidida a divorciarse de mí. Sin embargo, las palabras de Jason me despertaron. Puede que no te diga mucho, pero si Serena fuera tú, ¿lo aceptarías? Esa frase me despertó como de un sueño. Si los papeles se invirtieran, no podría aceptarlo. Incluso sentí un poco de celos cuando Serena fue a cenar con esa becaria. Y ni hablar de todo lo que hice por Cynthia. Finalmente me di cuenta de lo absurdamente equivocado que había estado. Serena seguía negándose a perdonarme, aunque me arrodillara y le suplicara, permanecía impasible. No tuve más remedio que usar ese cupón de reconciliación. Me lo dio ella en 3er año. Dijo que si lo usaba, se reconciliaría conmigo. Pero lo olvidé, el cupón ya se había gastado. Lo usé cuando insistí en que Serena me acompañara al condado de Ninjan. Después del divorcio, Cynthia vino a verme. Para entonces ya me había enterado de toda la verdad por un amigo. El mundo tiene una extraña forma de alinear las cosas. El médico de cabecera de Cynthia en el condado de Ninjan era compañero mío de universidad. Me dijo que Cynthia había desarrollado depresión hacía solo 2 años, y no porque no le hubiera respondido a su mensaje, sino por violencia doméstica. Solo entonces me di cuenta de que Cynthia me había mentido. Y como me sentía culpable con ella, perdí a la persona que amaba.